La historia. Es un vasto océano de sombras y susurros, un eco de planes que se tejieron en el más profundo de los silencios. En ese mar de secretos, una fuerza ancestral ha operado desde el amanecer de los tiempos, moviendo los hilos invisibles de la historia humana. Ellas son las Bene Gesserit, una orden de hermanas que no solo leen el futuro, sino que lo escriben. Y su obra maestra, su mayor ambición, fue el ser al que llamaron el Kwisatz Haderach. Para el ojo inexperto, la historia de Paul Atreides en Arrakis parece ser el culmen de un plan milenario. Él es el héroe profetizado, el Mesías que libera al pueblo Fremen, el líder que desafía al imperio y se sienta en el trono del león. Pero para las Bene Gesserit, las maestras del ajedrez genético, Paul Atreides no era el final de su partida. Era el terrible, el incontrolable, el espantoso jaque mate que nunca vieron venir. La pregunta que nos acecha en la oscuridad del desierto es esta: si Paul Atreides no era lo que ellas esperaban, ¿qué clase de ser era el que buscaban? ¿Cuál era el propósito, el destino, el diseño que las Bene Gesserit habían trazado para su elegido? Para entender la respuesta, debemos sumergirnos en la mente de las hermanas, en su visión del universo. Ellas no son videntes, son calculadoras. Su presciencia no es la visión fluida y aterradora de un futuro único, sino la capacidad de proyectar probabilidades, de mover variables, de controlar la línea de tiempo. Por milenios han manipulado las casas nobles, los matrimonios, la política y la economía del imperio, todo con un solo objetivo: el Kwisatz Haderach. Ellas buscaban un puente, un hombre que pudiera cruzar el abismo de la memoria genética. Las Bene Gesserit, a través de la agonía de la especie, pueden acceder a las memorias de todas sus ancestras femeninas, un torrente de voces y experiencias que se remonta a los albores de la humanidad. Pero para ellas, la herencia masculina es una pared infranqueable, un lugar oscuro y sellado que las asusta. Su Kwisatz Haderach, su varón con los poderes de ellas, sería la llave a ese cuarto sellado, el explorador que regresaría con toda la sabiduría de la historia humana, tanto la de los hombres como la de las mujeres. Este ser no sería un dios, sería una herramienta, una biblioteca viviente. La Bene Gesserit querían un ser con conciencia completa, que pudiera unir el pasado y el futuro, pero que permaneciera bajo su control. Su plan no era crear un Mesías para la humanidad, sino forjar una arma para su orden. El plan era meticuloso. Después de generaciones de cuidadosos emparejamientos, habían trazado la línea definitiva. La casa Atreides, conocida por su nobleza y honor, y la casa Harkonnen, por su astucia y brutalidad. La síntesis de estas dos fuerzas, la combinación de la sangre de los toros y la sangre de las serpientes, daría a luz al elegido perfecto. La hija de Lady Jessica, que habría sido entrenada desde la cuna por la Orden, habría sido emparejada con Feyd Rautha Harkonnen, el nieto del barón Vladimir, el candidato genético ideal de la casa rival. De esa unión nacería el Kwisatz Haderach que ellas ansiaban, un ser que, desde su nacimiento, estaría envuelto en la disciplina y la manipulación de la Orden, un ser cuya conciencia absoluta sería una extensión de la voluntad de las hermanas. Y luego Lady Jessica, en un acto de rebeldía motivado por el amor, dio a luz a un hijo en lugar de una hija. Fue un pequeño acto de insubordinación que resonó a través de la galaxia. En ese momento, las Bene Gesserit perdieron el control sobre su plan maestro. Paul Atreides, el hijo de un duque honorable, fue el resultado de una anomalía, no de un cálculo. Él era el Kwisatz Haderach, sí, pero uno que no había sido diseñado para ellas. ¿Y qué lo hacía tan diferente? Su presciencia. Las Bene Gesserit poseen una forma limitada de presciencia, la habilidad de ver las ramificaciones de los planes, de analizar las probabilidades. Es una forma de lógica, un cálculo que les permite anticipar los resultados. Pero la presciencia de Paul era de otra naturaleza. Era una visión total,
un torrente de futuros que se abrían ante él, un río de posibilidades que no solo podía ver, sino que podía sentir. Era caótica, abrumadora y, lo más importante, incontrolable. Las hermanas no estaban preparadas para un ser con este poder. El Kwisatz Haderach que ellas imaginaban sería un faro que iluminaría el camino, pero un faro cuya luz ellas mismas controlarían. Paul era un sol que no solo iluminaba, sino que también quemaba. Un ser con una visión que trascendía sus propias ambiciones y se sumergía en las profundidades del destino de la humanidad, en un camino que ellas, con toda su sabiduría, jamás habían percibido. Ellas querían un títere. Paul era la mano que movía los hilos. El Kwisatz Haderach de sus sueños no habría sido un guerrero. Habría sido un sabio, un mediador, un estratega supremo que habría usado su poder para estabilizar el imperio. Él habría evitado conflictos a gran escala, habría tejido la paz a través de la manipulación y la información, y habría asegurado que el poder de las Bene Gesserit creciera de forma silenciosa y exponencial. Su objetivo no era el trono del león, sino la silla detrás del trono. Él habría sido su consejero secreto, su oráculo personal, su arma de disuasión definitiva, un fantasma que susurraba los secretos de la historia para mantener el orden. Cuando Paul se convirtió en el Kwisatz Haderach, lo primero que vio no fue la gloria, sino el horror. Vio la yihad, el caos, el estallido violento de la fe que él, sin querer, había desencadenado. Las Bene Gesserit vieron a un joven que se negaba a ser su herramienta, que usaba su poder de una manera impredecible y violenta. Vieron la sangre que manchaba sus manos y la destrucción que seguía a pan de sus pasos. Para ellas, Paul no era el salvador, era el destructor de su perfecta arquitectura. Él había desencadenado un caos que no podían controlar, una tempestad que amenazaba con devorar su plan de siglos. Ellas buscaban un maestro de la historia. Paul se convirtió en un motor de la historia. La gran ironía, el nudo de esta trágica narrativa, es que el Kwisatz Haderach que las Bene Gesserit querían prevenir era precisamente el que crearon. Su miedo a una yihad descontrolada, a un Mesías que no fuera de su orden, se hizo realidad precisamente porque trataron de controlar su nacimiento. Y aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Era su plan realmente tan simple? ¿O había algo más? Algunas voces, en los susurros de los eruditos y en los rincones más profundos de las wikis de fanáticos, sugieren una visión aún más oscura. Tal vez, el propósito final del Kwisatz Haderach no era solo el conocimiento, sino la prevención de una amenaza cósmica que ni siquiera ellas entendían del todo. Paul, al ver el abismo y al caminar por el camino de oro, se dio cuenta de que la humanidad estaba destinada a la extinción. Su terrible yihad, su brutal gobierno, su transformación en el tirano Dios, todo era un medio para un fin mucho más grande: dispersar a la humanidad por todo el universo, haciendo imposible que una sola amenaza exterminara a todos. Las Bene Gesserit, en su enfoque limitado en el poder y la manipulación, no podían ver la verdadera escala del problema. Su juego de tronos galáctico era insignificante ante la inminente muerte de la especie humana. El Kwisatz Haderach que ellas buscaban habría sido su peón en un juego de ajedrez. Paul Atreides era el jugador que volteó el tablero y reveló que el verdadero enemigo no estaba del otro lado, sino acechando en las sombras del cosmos. El destino que las hermanas querían para su Kwisatz Haderach era la estabilidad del imperio, la estabilidad de su orden, la estabilidad de la historia. Querían una figura que impidiera el caos, que mantuviera a la humanidad en una jaula dorada de control. Pero Paul entendió que a veces el caos es la única puerta hacia la libertad, y la destrucción, el único camino a la supervivencia. Ellas buscaban un oráculo. Paul se convirtió en la profecía. Entonces, ¿qué era lo que querían? Querían un Dios atado, un ser de poder inimaginable que, por su diseño, fuera incapaz de romper sus cadenas. Querían una mente que viera todas las posibilidades, pero cuya voluntad estuviera subordinada a la suya. Querían un Kwisatz Haderach
que al tener el destino del universo en sus manos, decidiera entregárselo a ellas. Y Paul, en el momento que se convirtió en ese ser, en el momento que vio la totalidad, supo que su destino no era servir a una orden, sino salvar a una especie. Sabía que la salvación a veces requiere sacrificio, un sacrificio que las Bene Gesserit, con toda su sabiduría y poder, nunca habrían podido comprender. Así que Paul Atreides no era su elegido. Él era el terrible accidente, la inevitable anomalía, el rugido del destino que aplastó el susurro de su plan. Y en esa diferencia, en el abismo que existía entre lo que ellas buscaban y lo que obtuvieron, se esconde la verdadera esencia del Kwisatz Haderach, un ser cuyo propósito final no es la conquista, sino la trascendencia. La historia de Dune es un abismo que nos invita a mirar dentro. ¿Qué otros planes fallidos se esconden en sus profundidades? ¿Qué otros errores de cálculo se tejieron en la arena de Arrakis? Si este viaje al misterio de las Bene Gesserit ha encendido una chispa en tu mente, te invito a unirte a la crónica. Suscríbete a Crónicas de Arrakis para no perderte nuestras exploraciones del universo de Dune. Y deja un me gusta para que más mentes curiosas descubran estos secretos. Y lo más importante, déjanos un comentario. ¿Qué crees que las Bene Gesserit buscaban realmente? La discusión está servida, en la inmensidad del desierto.